¿Quién es Marcelo Castro? Marcelo es guía y maestro. Compañero. Marcelo es una excelente persona. Es como un hermano. Siempre los hemos visto como hermanos, puedo decirle. Marcelo Castro fue mi segundo papá. Si uno le pide un favor, él está para ayudar. Es una persona extraordinaria, lo digo de todo corazón. Marcelo es una persona con una fortaleza interior muy grande. Él siempre ha sido realmente muy trabajador. Un gran ser humano. Marcelo Castro es un ser maravilloso. Ante todo y sobre todo es un formidable ser humano. Bueno, soy un periodista, soy un ciudadano de este país que creció en una zona humilde de Costa Rica, que desde temprano aprendió de la vida lo que son las luchas de las personas humildes por salir adelante. Yo nací en Alajuela el 7 de diciembre de 1959, cumpliré 60 años este año, el 7 de diciembre. Nací en el Hospital de Alajuela por accidente, en realidad mis padres eran atenienses, yo soy ateniense de cepa, yo nací en Atenas, soy ateniense, nací en Alajuela, digo por accidente porque mi madre tuvo que ir al hospital a tener su parto ahí. En mi infancia era un niño bastante calmado, diría que hasta bien portado, un poquillo aislado. ¿Qué puedo decir? Sí hubo travesuras, sin embargo, recuerdo algunas. La anécdota quizá más antigua que recuerdo, yo creo que si acaso tendría 5 o 6 años, en Atenas vivíamos en una finquita muy bonita y yo andaba mucho detrás de mi papá cuando él estaba ahí en el campo trabajando y recuerdo que en una ocasión un ternero me revolcó. Fue el primer susto que yo me llevé. Un ternero me hizo revolcado. Mi papá estaba cerca y me lo quitó, pero ese susto fue tremendo. Mis padres son de ahí, oriundos de ahí, campesinos auténticos, no terminaron la escuela. Ellos se dedicaron siempre a la agricultura, al campo. Bueno, tal vez soy una persona que no me gusta parece como contradictoria, aunque salgo en cámaras, no soy una persona que me gusta como estar metido en muchas cosas, me gusta más la privacidad del hogar, no salir tanto, no exponerme tanto a la opinión pública. Como estudiante siempre fui, como dicen ahora, muy verde, o no sé si ahora lo dirán así, pero siempre fui, la verdad, muy aplicado, siempre me preocupé por sacar buenas notas, principalmente en la escuela y en los primeros años del colegio. Yo creo que ya al final un poquito me hice más, como que me relajé un poquillo más y ya no tenía las mismas calificaciones en cuarto, quinto año. Pero sí siempre fui un estudiante muy aplicado y sobre todo porque a mí me gustaba mucho leer, leía mucho, más allá de lo que los maestros le daban a uno como materia, a mí me encantaba leer, sobre todo de geografía. Yo agarraba los libros de geografía y los mapas y viajaba con ellos, era como uno de mis grandes hobbies en la infancia. Sí, mis primeros trabajos en periodismo tenían que ser, en ese caso, y sobre todo cuando se trataba de investigación, obviamente también en ese tiempo a uno le exigían rigor, le pedían que los trabajos fueran bien hechos, ¿verdad? Pero yo recuerdo que íbamos a la Biblioteca Nacional a buscar periódicos para recoger datos. Después, estando todavía en Canal 7, había que hacerlo, ¿verdad? No había llegado a la internet. Hoy es un día más de trabajo en Canal 7
Desde hace aproximadamente 10 años me corresponde este horario. He trabajado en varios horarios, pero este horario especialmente lo cumplo desde hace como 10 años, de ingresar a eso a las 5:30 de la mañana al canal, así que mi salida es muy temprano, ya que vivo un poquito lejos aquí en San Isidro de Heredia, así que ya me dispongo a salir cuando van a ser las 5 de la mañana, recogiendo mi saco, con mi corbata, mi teléfono, y bueno, esperando que sea un día de éxito. Dios primero, me dispongo a salir. Uno desea realmente quedarse aquí con la vegetación que hay, con la tranquilidad y la paz que se respira. Pero bueno, es la rutina que tengo desde hace 10 años. Estoy ya acostumbrado a madrugar, aunque no haya ser cansado de levantarse antes de las 4 de la mañana para alistarse y salir. Pero es hermoso sentir la paz de aquí, sentir la tranquilidad. Y bueno, ya estos son mis últimos días. Ya después podré descansar, levantarme un poco más tardillo. Yo vivía en fincas, no en una, sino en varias, y no había electricidad. La distracción más, la única distracción que teníamos a mano era la radio de baterías, que siempre mi papá tenía un radio y ahí escuchábamos de todo, música, noticias, deportes. Y yo con los añillos, pues ya más bien cuando estaba en el colegio me empecé a aficionar mucho por ese mundo de la radio, seguro por lo mismo, porque en la casa era lo que escuchábamos. Y empecé como a sentir ese gusanillo y ese llamado a estudiar periodismo. Fue precisamente a los 20 años que yo entro a estudiar a la Escuela de Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Allí comencé mi carrera en 1980. Y yo trabajaba en Tibás y tuve la oportunidad de conocer a una señora muy amable que se hizo muy amiga mía, y un día me preguntó que qué hacía yo y que qué estudiaba. Yo le conté que estudiaba periodismo y me dijo que me iba a contactar con el esposo de ella, que era diputado. Yo no sabía nada. Me dijo que el esposo de ella era un diputado y que tal vez él me podía conseguir trabajo en la Asamblea Legislativa. La cuestión fue que conversé con el señor y él me llevó a la Asamblea Legislativa y me logró que me dieran un trabajo. En ese momento me asignaron el puesto de ujier, que corresponde más bien en la Asamblea Legislativa como a un misceláneo. Y como siempre en el camino de uno van apareciendo los ángeles. Recuerdo que primero fue la señora, luego fue el diputado, y en ese momento, que ya llegó a la Asamblea, el director ejecutivo, que era don Harry Muñoz, me preguntó qué estaba yo haciendo. Yo les conté que estudiaba periodismo. Entonces me dice, bueno, aunque el puesto suyo es de ujier, lo vamos a pasar a trabajar en la Asamblea, en la oficina de prensa de aquí de la Asamblea. Y ahí fue puedo decir que mi primer contacto con el periodismo, mi primer trabajo de periodismo, que sin querer o sin proponérmelo lo tuve. Y como siempre yo tenía ese gusanillo de trabajar en la radio, me hice muy amigo de dos periodistas que venían a cubrir la Asamblea Legislativa por Radio Monumental, por Noticias Monumental. Ellos me fueron vinculando con el medio. Y fue así como yo llegué en 1981, en agosto. Llegué a Noticias Monumental. En agosto llegué como practicante y mientras seguía trabajando en la Asamblea. Y vieron mi trabajo y ya el 12 de septiembre de 1981 oficialmente empecé a ser reportero de noticias en la radio, que había sido siempre mi sueño. Yo estaba feliz de que había conseguido ese sueño de llegar a trabajar en un noticiero radial, hasta que llegó la posibilidad de entrar a Canal 7, cosa que sucedió el 1 de febrero de 1985. Ahí conversé con el entonces director de Telenoticias, don Rodrigo Fournier, que paz descanse, todo un caballero, un gran profesional, un maestro. Y comencé a trabajar con él, con don Rodrigo,
ese 1 de febrero de 1985 y a vivir grandes experiencias, primero como reportero de calle. Ya en 1986 di mis primeros pasos como presentador de noticias. Precisamente me acuerdo que me lanzaron a presentar en la edición del mediodía doña Amelia Rueda, que era la subdirectora del noticiero. Ella me dio la oportunidad de ser presentador. 20 años después, Marco Antonio regresa a este lugar para contarnos la historia de su adolescencia. Una historia llena de tristezas, una historia matizada por las drogas y el alcohol. Don Rodrigo Fournier, que era el director de noticias, pues siempre compartía conmigo el buscar gente que tuviera cualidades para ser un buen periodista en Telenoticias. Marcelo Castro consideramos que las tenía. Para muchos, manejar es un placer, para otros, una necesidad, pero para todos, si no se cumplen las reglas y se tiene prudencia, manejar puede conducirnos a la tumba. Y lo que es peor, llevar a la tumba a muchos inocentes. Marcelo Castro, Telenoticias. Y posteriormente, cuando ya se desarrolló como periodista en la redacción y ante la posibilidad de ampliar el número de presentadores de noticias, pensamos que Marcelo entendía bien las noticias, las comunicaba bien y que podía hacer un gran papel como presentador, cosa que considero que efectivamente así fue. Se ha puesto a pensar cuántos kilómetros de carretera, cuántas viviendas podrían construirse, cuántas familias podrían alimentarse con los miles de millones de colones que se pierden al año por accidentes de tránsito. Apenas tenía 2 años y un poquito más de estar trabajando como reportero y me ascendieron a jefe de información. Con los años empecé a tener ese recorrido, esa experiencia como jefe, como coordinador de noticias, planificando el trabajo de los compañeros, periodistas, pero yo nunca me despegué de la calle. Siempre me gustaba ir a hacer reportajes afuera, me gustaba ese contacto con la gente, con lo humano. De hecho, en los años 90 también realicé el programa Sueño de Navidad, que para mí fue una experiencia increíble. Llegaba siempre diciembre y la verdad que yo descansaba poco, porque prácticamente me tocaba en ese tiempo a mí hacerlo todo, hacer los reportajes, ir con las familias a entregarles juguetes para los niños, ropa. Era toda una experiencia increíble que a mí también me marcó mucho en la vida. En todos los reportajes de Sueños de Navidad, cuando lo teníamos ahí sentado, en todos lloraba. Marcelo se identificaba tanto con los casos y creo que lo seguirá haciendo, ¿verdad? Entonces, él siempre era una bondad, un amor extraordinario y siempre con un gesto de amor para la persona que llegara a su alrededor. Hasta que me llegó la oportunidad en el año 99 de asumir la dirección y producción del programa 7 Días. Muy buenas noches, es un placer para mí estar de nuevo con ustedes para presentarles otro programa de 7 días. Fue otra etapa de mi vida, yo digo que una etapa increíble que me marcó muchísimo. Me marcó, el programa 7 días empezó a crecer mucho, empezó a ser una revista con un alto rating y igualmente ahí yo hacía mis reportajes, también tenía mis viajes al exterior, hacía recorridos por el país y sí, fue algo que me marcó muchísimo. 7 días, incluso la gente me veía en la calle, hasta los chiquillos decían, ahí va el de 7 días. Era algo que ya era una marca para mí. Durante la etapa de 7 días en el que él fue el director, siempre lo vi con un carácter, con una templanza, con un don de mando, sin tener que gritar, sin tener que alzar la voz, sino más bien él es del concepto de convencer en lugar de vencer. Nunca fue de un regaño, de un grito, de menos una falta de respeto. Marcelo siempre fue una persona que solamente tenía amor para dar y con ese amor nos enseñaba a todos también a cómo hacer un buen trabajo. Más o menos estuve unos 10 años al frente de 7 días y bueno, ya llegó la oportunidad en algún momento como de hacer un cambio de aire. Ya me sentía un poquito saturado, los horarios eran bastante extenuantes y sentí que era necesario como dar un giro. Y en el año 2009, hace 10 años, me asignaron ser el jefe de información para
edición de las 12 del día en Telenoticias. Hoy se inician las conclusiones del juicio por la mujer acusada de dar muerte a los hijos cuando incendió la casa. Muy buenas tardes, bienvenidos. El nuevo informe Estado de la Nación muestra condiciones críticas que atraviesa nuestra sociedad. Yo he aprendido con la vida de que la grandeza del ser humano está en su humildad. Yo no sé si yo soy lo suficientemente humilde, ¿verdad? Solo Dios sabrá si soy suficientemente humilde, pero mis padres me enseñaron también ese camino. Bueno, voy a comprar pancito. Los últimos panes ya. Los últimos. Bueno. Buenos días, señores. Igualmente, ¿qué tal todo? Buenos días. ¿Qué hay? ¿Todo bien? ¿Cómo vas, Chelito? ¿Todo bien? Caballero. ¿Todo bien? Ya el cafecito está, ¿verdad? Tortas también. Ah, ¿ves? Permiso. ¿Qué ha habido? Todavía hay nervios. A mí me parece que eso es bonito del periodismo. Siempre hay retos nuevos y entonces uno todavía siente a veces mariposillas en el estómago, siente nervios. Que hay un reto nuevo, que hay una entrevista, que viene un entrevistado que uno no conoce o alguien que es muy famoso y siempre uno siente esa emoción y esos nervios que surgen. Gracias, gracias. Yo todavía voy a trabajar un poco más. Pues Marcelo Castro para el periodismo costarricense representa algo que siempre se tiene que tener muy presente. Lo primero es respeto, una persona respetuosa, una persona que además trata siempre de ver las dos caras de la moneda, a veces son mucho más que dos. Un muchacho que generó confianza con su trabajo diario en la televisión. Me parece que eso es un aporte muy importante y de las cosas más difíciles que hay para un presentador, generar confianza en el público. Marcelo representa mucho desde el punto de vista de su labor como gran informador en Telenoticias, de su labor como director de 7 días, de su labor como presentador de ediciones de Telenoticias, pero también por su labor como reportero en coberturas importantes. Un ejemplo de cómo uno puede tener esa fuerza, esa pasión para mantenerse en esta carrera del periodismo. Creo que lo mismo pasa con los televidentes. Yo creo que la gente se acostumbró a verlo como el periodista y el presentador calmado, comedido, ¿verdad? Muy bien posicionado en su posición, valga la redundancia, y eso a uno lo ayuda como televidente. Pero lo que sí voy a extrañar y me va a hacer mucha falta es la gente que me rodea, la gente que está a la par mía todos los días, que conmigo he podido desarrollar unos nexos especiales, un cariño único, son amigos, son amigas, son personas que yo llego a la redacción y saludo de abrazo, saludo con un te quiero, con los cuales
Gracias a Dios nunca he tenido que topármelos de frente y volver la cara, no, siempre mirarlos de frente y siempre con ese cariño y ese afecto. Y sobre todo agradecerle porque nos ha enseñado que el periodismo se debe ejercer de forma responsable, pero sobre todo combinándolo con mucha responsabilidad para anteponer siempre la calidad humana. Éxito en los proyectos que él tenga a futuro. Yo estoy seguro que le va a ir muy bien porque es una persona reconocida, sincera, y a la gente que es buena le va bien en la vida. Pues que le vaya muy bien en todo lo que le falta y que siempre tiene un amigo y un compañero aquí en el canal que siempre lo va a apreciar mucho. Le deseamos lo mejor, ha sido un compañero increíble y don Marcelo tiene una de las mejores cosas que uno puede encontrar en una persona y es que más que un buen profesional es un muy buen ser humano. Le deseo lo mejor, que disfrute muchísimo este momento, bien merecido lo tiene después de tantos años, que no se olvide de nosotros. Es que, ¿qué le puede decir a uno Marcelo? Si Marcelo todo lo tiene. La forma de ser de Marcelo, a él nunca le puede ir mal. Marcelo toda la vida le va a ir bien, porque pues, ojalá las personas tuvieran un 10% de ese carisma que tiene Marcelo Castro. El mundo sería tan diferente. Que disfrute, que conozca, que viaje, que coma, que ame, que haga lo que quiera hacer. Que le vaya muy bien, creo que se lo merece. Marcelo Castro solo sembró buenas cosas y por eso solamente va a tener frutos muy, pero muy buenos. Que en esta nueva etapa que comience sea llena de éxito, de salud, rodeada de todas las personas que lo queremos. Pues a Marcelo decirle que siempre le admiraré un montón, que lo amo sobre todas las cosas y que por supuesto estaré ahí, como lo he estado por estos 9 años, para apoyarlo y para seguir caminando juntos en esta bonita experiencia que la vida nos ha regalado.